Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Samuel, capítulo 17. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre amado, todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias por darnos un día más de vida. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias por ser nuestro Dios único y verdadero. Gracias por ser tan bueno. Gracias por amarnos tanto. Gracias por darnos el privilegio de leer tu palabra, Padre, y aprender a conocerte cada día más y amarte cada día más. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Gloria a ti, así como es en el cielo, también sea en la tierra. Perdónanos, Padre amado, por nuestras faltas, por nuestras imperfecciones. Perdónanos, por favor, y guíanos con tu Espíritu Santo. Guíanos también con el entendimiento de tu palabra, para poder guardarla y atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras faltas, para poder enmendarlas, poder corregirlas y no volver a errar, Padre. Mejorar cada día para ser agradable ante tus ojos. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Ahora sí estamos listos para nuestra recopilación. Qué maravilloso capítulo, ¿verdad? Es un capítulo que imagino que muchos hemos escuchado y conocemos acerca de la historia de David y Goliat, ¿verdad? Una historia que nos llena, nos enseña nos llena de fe y nos llena del conocimiento del valor que tenía eh, David, ¿verdad? Y es una historia real, es una historia verdadera, es una historia donde Dios nos muestra que Él está con nosotros cuando le damos el primer lugar, como lo hizo David, ¿verdad? Entonces, como sabemos, Saúl se había estado alejando de Dios, por lo tanto Jehová ya había decidido quién iba a ser el siguiente rey. Y el rey iba a ser este jovencito de un corazón muy noble llamado David, que se encargaba de cuidar las ovejas de su padre. Entonces sabemos que también Saúl tenía momentos donde sufría, ¿verdad? Se sentía agobiado y entonces decidieron que David viniera y le tocara el arpa, y eso aliviaba a Saúl. Saúl conoció a David y le cayó muy bien, y entonces David había momentos que se iba donde su padre a cuidar las ovejas, a seguir pastoreando, y momentos en que regresaba y ayudaba a Saúl, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos explicaron más o menos aquí. Como sabemos, David tenía 7 hermanos mayores, y 3 de los mayores, Eliab, Abinadab y Samá, se incorporaron al ejército, ¿verdad? Para poder pelear contra los filisteos. David, como sabemos, era el menor de ellos y fue ungido por Samuel. Y alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado de los rebaños de las ovejas, como les decía. Iba alternando. Entonces, durante 40 días, dice 2 veces al día, perdón, entonces iba alternando, hasta ahí lo dejamos. Ahora, los filisteos juntaron sus ejércitos para la batalla. Los filisteos querían eliminar al pueblo de Israel. Entonces juntaron sus ejércitos para la batalla y acamparon en Soco de Judá y Azeca. Y Saúl también reunió sus fuerzas en el valle de La y las ordenó para la batalla. Entonces los filisteos y los israelitas estaban frente a frente, cada uno en montañas opuestas, y en el centro estaba el valle, ¿verdad? Entre los dos. Entonces dice, Goliat, que era un campeón filisteo de Gad, salió de las filas de los filisteos y desafió a las fuerzas de Israel. Los desafió, porque él era un hombre grande, ¿verdad? Dice que medía, era un gigante de
casi 3 metros de alto. Entonces era un hombre grande, fuerte. Entonces que no tenía miedo absolutamente a nadie, porque para ellos eran como mosquitas que los aplastaba, los mataba, ¿verdad? Entonces, a Goliat el gigante se le ocurrió desafiar al pueblo israelita, ¿verdad? Dice, era un gigante de casi 3 metros de alto. Usaba un yelmo de bronce y una cota de malla de 60 kilos. Ahora, ¿qué es un yelmo? Quizás muchos saben, pero quizás otros no. Pues el yelmo es un casco con una armadura, ¿verdad? Sí, es un casco con una armadura de pelea y que tiene como una protección, tanto para la cabeza como para el rostro. Y luego nos habla también de la cota. La cota era una chaqueta de malla que protegía tanto el pecho como el cuello, ¿verdad? De malla. Y la grava era una armadura que cubría las piernas hasta el tobillo. Entonces, aparte de ser un hombre grande y fuerte, estaba muy bien protegido, ¿verdad? Usaba un yelmo de bronce, una cota de malla de unos 60 kilos, grebas de bronce para las piernas y una jabalina de bronce de varios centímetros de espesor, en cuyo extremo había una punta de lanza de hierro de más de 7 kilos. ¿Se imaginan? Y su escudero, o sea, aparte tenía un escudero que llevaba un gran escudo delante de él para protegerlo. Entonces Goliat se sentía protegido porque tenía todo, ¿verdad? Goliat se paró y gritó para que oyeran los israelitas. ¿Necesitan todo un ejército para solucionar esto? Yo represento a los filisteos, dijo. Escojan a alguien que los represente y decidiremos la batalla en un combate singular, en un combate único, en un combate diferente. Porque como sabemos, las batallas es entre ejército contra ejército. Pero aquí Goliat se sentía tan seguro de sí mismo, ¿verdad? Que les dio este reto al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Entonces dijo, si el israelita puede matarme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Miren qué seguridad tenía él, ¿verdad? Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Desafío a los ejércitos de Israel. Envíen un hombre que pelee conmigo. Obviamente, nadie se atrevía a pelear con un hombre tan grande y tan fuerte, ¿verdad? Pero cuando Saúl y el ejército israelita escucharon esto, se sintieron desfallecer de temor. Tuvieron miedo. Entonces, ahí es donde nos hablan acerca de David. Justo en este tiempo, Isaí le dijo a David, o sea, a su padre, toma estos 24 litros de grano tostado, panes, y lleva a tus hermanos. Y de paso llévale este queso al capitán como para ver cómo están pasando tus hermanos y trae alguna prenda. Cada cierto tiempo enviaba a David uno para que esté con el rey Saúl y de paso para ver cómo estaban sus hermanos porque sabía que estaban en pelea, ¿verdad? Y no debe ser nada fácil para un padre también ver a sus hijos que estén en el ejército. Entonces, así lo hizo David. Al día siguiente dice... en la madrugada del día siguiente, David dejó las ovejas con otro pastor y partió con los regalos. Llegó a las afueras del campamento en el momento en que el ejército de Israel salía en orden de batalla y lanzaba gritos de guerra. Ya iban a salir a pelear. Pronto las fuerzas israelitas y filisteas estuvieron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó las cosas que llevaba en manos del vigilante de bagajes y corrió a las filas a buscar a sus hermanos. ¿A dónde fue? Él fue a buscar a sus hermanos para ver si todo estaba bien y si ellos estaban bien. Pero en ese momento, mientras él conversaba con sus hermanos, vio que el gigante Goliat se adelantaba a las tropas filisteas y lanzaba su desafío al ejército de Israel.
Tan pronto como lo vieron los del ejército israelita, comenzaron a huir llenos de vapor, estaban llenos de miedo, de temor. Entonces comenzaron a huir, ¿verdad? Porque era un gigante y con lo que tenía los mataba. Entonces oyeron al gigante, se decían los soldados, ha insultado otra vez al ejército de Israel. ¿Saben qué recompensa ha ofrecido el rey al que lo mate? Hablaban entre ellos los soldados, ¿verdad? El rey le dará una de sus hijas por esposa y toda su familia estará exenta de prestar servicios y pagar impuestos. Entonces, no solamente iba a entregar a una de sus hijas para que se case con ese valiente guerrero que se atreviera a luchar contra Goliat, sino que también ya no estaban al servicio del rey, ya no tenían que prestar ningún servicio y tampoco pagar impuestos. Entonces David oyó eso, pero para estar seguro de lo que estaban diciendo, habló con otros que estaban ahí para verificar lo que había oído. Entonces, algo que nos lleva aquí de David, primero, que antes de tomar alguna decisión, primero él tenía que estar seguro que lo que se decía era cierto. Y no preguntó a uno ni a dos, sino preguntó a muchas personas para asegurarse que lo que decían era verdad. No tomó las cosas a la ligera, ni dijo, oh, así dicen voy a hacer. No, se aseguró primero que lo que estaban diciendo era cierto. Entonces David habló con otros que estaban ahí para verificar lo que había oído y preguntó, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a nuestra humillación? Les preguntó. Y también les preguntó, ¿quién es este filisteo pagano que se le permite que desafíe a los ejércitos del Dios vivo? ¿Se dan cuenta qué diferencia entre todo el ejército y David? David no está, ellos están diciendo, nos están atacando a nosotros. Quieren matarnos a nosotros, nos quieren hacer daño a nosotros. Pero ¿qué dijo David? ¿Quién es este filisteo pagano, para empezar, que se permite que desafíe a los ejércitos del Dios vivo? Porque ¿a quiénes pertenecen ellos? Son el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Quién es este pagano que viene, que se les permite que desafíe al ejército del Dios vivo? Él ponía a Dios adelante por sobre todo. Él no veía las cosas como ellos veían, sino las veía con el Espíritu de Dios. Y recibió la misma respuesta de antes. Todos les decían que el rey entregaría a su hija y que la familia estaría exenta de prestar servicios y pagar impuestos. Pero cuando el hermano mayor de David, Eliab, supo lo que David estaba diciendo, se enojó mucho, ¿verdad? Y la gente escuchó lo que David estaba hablando, así que le contaron al rey que estaba él preguntando todo esto y qué tanto interés, ¿verdad? Se dieron cuenta lo que él quería, así que fueron a contarle a Saúl lo que estaba pasando. Y acá dice, cuando finalmente comprendieron la intención de David, alguien le contó al rey Saúl y el rey lo mandó a buscar. Y David le dijo, no se preocupe, yo me haré cargo de este filisteo. Así dijo, no se preocupe, yo me hago cargo, yo me encargo. Y Saúl le dice, no seas tonto. ¿Cómo puede un muchacho como tú pelear con un hombre de ese tamaño? Tú eres solo un niño y él ha estado en el ejército desde su juventud. Aparte que David era un jovencito, ¿verdad? Era un joven, no era grandote tampoco, y era un joven que se dedicaba a cuidar ovejas, pero con un corazón y con una fe enorme. Entonces David insistió y le contó, cuando cuido las ovejas de mi padre y un león o un oso vienen a arrebatar un cordero del rebaño, yo lo sigo con un palo y de sus fauces le quito al cordero. Y si vuelve hacia mí para atacarme,
Entonces lo tomo de la quijada y lo apaleo hasta matarlo. He hecho esto con leones y osos, y lo haré también con este pagano filisteo. ¿Cómo tenía tanta seguridad David? ¿Por qué tenía tanta seguridad? Porque él no decía, yo lo voy a hacer, yo lo voy a matar. Él ponía a Dios primero. Jehová me va a ayudar, Él lo va a hacer. Y acá sabemos por qué digo esto. Él mismo lo dice aquí. Jehová, que me salvó de las garras del león y del oso, me salvará también de este filisteo. ¿Quién lo salvó de las garras del león y del oso? Jehová. Él confiaba en Dios con todas sus fuerzas. Él tenía fe, él sabía que no le iba a pasar nada, porque no estaba solo. Él tenía al Dios Todopoderoso de su lado, obviamente. Entonces, aquí nos confirma que David estaba lleno del Espíritu de Dios y que confiaba en Jehová. ¿Por qué? Porque él lo ponía primero. Jehová está delante. Él me ha salvado antes, Él lo hará también ahora. ¿Verdad? Entonces, esto es algo que nosotros debemos recordar y atesorar en nuestros corazones. No importa dónde estemos, ni en qué situación estemos, debemos aprender a confiar, a dejar todo en las manos de nuestro Creador, a ponerlo a Él primero antes de cada dificultad, antes de cada batalla, antes de cada problema, para que Él se encargue de solucionarlo. En este problema, David puso a Jehová primero, desde el comienzo. No veía las cosas como el ejército las veía, sino veía que ellos estaban atacando al ejército de Dios, al ejército de Jehová. Saúl finalmente aceptó, bien le dijo, y que Jehová te acompañe. Saúl le puso a David su armadura, un yelmo de bronce, una cota de malla, que ya sabemos que es para proteger, ¿verdad? Pecho, cuello, y el otro para la cabeza y también parte de la cara. Se ciñó la espada y dio unos pasos para ver cómo se sentía con todo aquello. Recordemos que todo era de bronce, era bastante pesado. Y dio unos pasos para ver cómo se sentía, porque, como sabemos, él jamás hubiera usado nada de estas armaduras. Luego dijo, apenas me puedo mover, exclamó, y se lo quitó todo otra vez. Luego tomó 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su alforja, y armado solamente con una vara de pastor y una honda, comenzó a avanzar hacia Goliat. ¿Qué tenía? Solamente su vara de pastor, su honda y nada más. Pero sí tenía algo mucho más grande, ¿verdad? Tenía a Dios delante de él. Tenía a Dios delante de él. Él sabía que no estaba solo y que no iba a ser él, sino iba a ser Dios quien lo iba a ayudar, quien iba a hacer todo el trabajo. Esa fe, esa fuerza, esa convicción que nosotros debemos tener todos los días de nuestra vida, que no estamos solos, que nuestro Padre está adelante, que lo ponemos delante de todo, en todo momento, para que guíe nuestra vida. Goliat se adelantó hacia David con su escudero delante. Venía burlándose del apuesto jovencito de mejillas rosadas. ¿Soy acaso un perro? Rugió delante de David, que vienes a mí con un palo. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Ven aquí, daré tus carnes a las aves de rapiña y a los animales salvajes, gritó Goliat. Pero David no se quedó callado. David respondió gritando, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová,
de los ejércitos del cielo y de Israel. ¿En el nombre de quién iba? En el nombre de Jehová, de los ejércitos del cielo y de Israel. ¿Se dan cuenta? David era un simple jovencito, ¿verdad? Con una fe extraordinaria, que creía y confiaba en Jehová, que ponía a Dios por sobre todas las cosas y confiaba que Él estaba con él. Y esto quiero que nosotros lo atesoremos y hagamos lo mismo que hizo David en nuestra vida actual. Confiemos en Jehová, dejemos todo en sus manos. No nos preocupemos del mañana ni del futuro, porque todo está en las manos de Él. Dejemos nuestra vida y de nuestra familia en sus manos. Que Él se encargue de todo, que Él guíe nuestro camino, que Él guíe nuestros pensamientos, que Él decida qué es mejor para nosotros. Pongamos a Dios primero, y si estamos pasando por problemas, dificultades, enfermedades, situaciones difíciles, no dejemos de confiar. No estamos solos. No nos preocupemos porque Él se encargará de eso. Pongámoslo al primero. A veces necesitamos pasar estos momentos difíciles para darnos cuenta que no estamos solos. Él está ahí. Pongámosle al primero. Hagamos su voluntad. Confiemos en Él, así como David lo hizo. Entonces le dice, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos del cielo y de Israel, el Dios verdadero a quien tú has desafiado. Él no decía, tú me has desafiado a mí, como estaban diciendo el ejército de Israel. Está desafiando al ejército de Dios, ¿verdad? Al ejército de Dios, porque los israelitas son el pueblo de Dios. Y ahora obviamente todo aquel que cree en Él y que cree en Cristo Jesús y que tiene vida eterna. Entonces le dice, el Dios verdadero a quien tú has desafiado, hoy Jehová te vencerá y yo te mataré. Hoy Jehová te vencerá y yo te mataré. Y así fue. Entonces dice, así todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel, e Israel sabrá que Jehová no depende de las armas para realizar sus planes. Él actúa sin considerar los medios humanos. Él los va a entregar a ustedes en nuestras manos. ¿Se dan cuenta? Esa fe, esa convicción que tenía. Él creía en Jehová, él cree en Jehová. Él confía en Él. Y sabe que Él es todopoderoso, que no necesita tener grandes armas. Porque una piedra bastó para matar a Goliat. Pero no era David en sí. Dios estaba con él. Fue Jehová mismo. Pero aquí vemos la convicción que tenía David, ¿verdad? Su fe, y él creía. Y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo también. Estar convencidos que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, que es un Dios único y verdadero, a quien le debemos servir, a quien le debemos todo, con toda nuestra fuerza. Hoy Jehová te vencerá y yo te mataré. Así todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel, e Israel sabrá que Jehová no depende de las armas para realizar sus planes. Israel también sabrá que no depende de las armas para realizar sus planes. Nosotros no necesitamos armas para hacer la voluntad de nuestro Padre. Solo necesitamos confiar en Él y dejar todo en sus manos, que Él se encargará de darnos en el debido momento. Él actúa sin considerar los medios humanos. Él los va a entregar a ustedes en nuestras manos.
él confiaba absolutamente en Jehová y lo puso adelante, y así fue. Goliat avanzó de nuevo y David corrió a su encuentro y sacando una piedra de la alforja la lanzó con la honda y golpeó al gigante en la frente. La piedra se le clavó en la frente del gigante y cayó de bruces a tierra. De esta manera David venció al gigante filisteo, pero no fue David, fue Jehová quien venció al gigante usando a David. David puso a Jehová primero y Jehová le dio la fuerza que necesitaba para hacerlo, ¿verdad? La habilidad que necesitaba. David confió en Jehová, lo puso primero e hizo lo que tenía que hacer y así fue hecho. David venció al gigante filisteo y como no tenía espada, corrió y sacó la del gigante de la vaina y lo mató con ella y luego le cortó la cabeza. Entonces los israelitas dieron un gran grito de triunfo y persiguieron por todo el valle a los filisteos de Gad y hasta las puertas de Crom, porque inmediatamente los filisteos al ver a su campeón muerto huyeron, ¿verdad? Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos quedaron sembrados a todo lo largo del camino a Saraim. Después el ejército israelita regresó y saqueó el campamento de los filisteos. Cuando Saúl vio que David salía a pelear con el gigante, preguntó de qué familia venía David. Y entonces, cuando Saúl vio pero le preguntó a Abner y Abner no sabía. Después que David dio muerte a Goliat, Abner lo llevó a la presencia de Saúl con la cabeza del filisteo aún en la mano. Y Saúl le preguntó, dime, ¿quién es tu padre? Y David le dijo, se llama Isaí y vivimos en Belén. Qué maravillosa historia, ¿verdad? Y lo que uno debe destacar de esto que es una historia real, una historia donde nos muestra el amor de nuestro Padre, que Él está con nosotros y de todo lo que es capaz de hacer, si lo ponemos en primer lugar, si le damos la prioridad a Él, si confiamos en Él. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.